Bueno, pues iniciamos ahora con la presentación. Pero no tiene mi currículum. Entonces yo me presento y ahorita te presentas algo. Bueno, entonces yo me presento. Saben que soy licenciado en Derecho, egresado de la FES Zacatlán, cuento con el grado de maestría también en Procesal Civil, una maestría en Derecho Constitucional de Amparo, también un doctorado en Derecho Civil, y soy mediador privado del Poder Judicial del Estado de México. También nos dedicamos a la mediación privada, y perito en grafoscopía, documentoscopía y evaluación de bienes. Tuve la oportunidad de estar en el Poder Judicial del Estado de México como notificador, adscrito a la sala civil, familiar y mercantil que está allá en las Américas, y también en el juzgado tercero penal de Cuautitlán, México. También estuve ahí como notificador judicial en ese tiempo, antes de que entrara el sistema actual del proceso penal y se hiciera esa transición. Y por último, pues me dedico al litigio, especialista en materia civil, familiar y mercantil. Tengo mi despacho aquí en el municipio de Naucalpan, aquí a 3 cuadras de la FES Zacatlán, y he tenido también la oportunidad de dar algunas conferencias en radio, también en el Tecnológico de Monterrey, impartir cátedra en la UNAM, en el sistema de universidad abierta. Actualmente soy catedrático de la UAMX en Tlalnepantla, impartiendo la materia de mecanismos alternos, y algunas otras instituciones como el Tecnológico Universitario de Naucalpan, también el Instituto Temuaya, he dado clases ahí, también el Unitec de Atizapán, aquí en Estado de México. Y por último, ¿qué otra cosa? Pues nada más, digo, es lo más relevante, ¿no? Vamos a dar inicio. Antes de hablar ya directamente del amparo, quiero que hablemos sobre el famoso bloque de constitucionalidad o parámetro de control de regularidad constitucional. Todo esto es sumamente importante porque saben que con las reformas constitucionales de gran calado, principalmente la reforma de 2011, 6 de junio y 10 de junio de 2011, viene una transformación, e inclusive anterior, desde el 2008, cuando la llamada reforma de los juicios orales, donde pues viene a tomar relevancia la parte penal. Sin embargo, pues esa oralidad permeó en todos los procesos: civil, familiar, mercantil, penal, etc. Y en determinado momento todas estas reformas hicieron imperioso el hecho de que tuviéramos una mayor capacidad argumentativa en los procesos, y que en determinado momento también estas reformas se vean como un nuevo modelo, un nuevo paradigma para la interpretación en tratándose de derechos humanos. Entonces esto quiero abordarlo desde el punto de vista como un antecedente, para que veamos cómo se estructuraban anteriormente estas reformas, rápidamente antes de entrar a un concepto de amparo y los demás tópicos, cómo venía en la famosa pirámide de Hans Kelsen, que creo que no es ni de Hans Kelsen, es de alguno de sus alumnos de Hans Kelsen, esta famosa pirámide que nos enseñaron en la universidad, que todos conocíamos, que como norma fundamental tenemos a la Constitución en la cúspide, a la Constitución, y posteriormente teníamos leyes federales, también teníamos leyes generales. ¿Qué más tenemos aquí? Constituciones locales. ¿Qué otra cosa tenemos? Recuérdenme. Reglamentos, ¿no? Reglamentos, circulares. ¿Qué otra cosa? Sentencias. También puede ser hasta los contratos, ¿no? Sentencias, contratos, etcétera. ¿Y qué sucedía? Viene una línea jurisprudencial que venían manejando desde aquí, por ejemplo, esta es del año 92, donde les decía que las leyes federales y los tratados internacionales tienen la misma jerarquía normativa. Entonces, teníamos en la cúspide la Constitución, y aquí teníamos en las leyes federales y tratados internacionales, dice, tienen la misma jerarquía del año 92. Aquí nos ponían a los tratados internacionales, ¿no? Todo esto porque saben que estas reformas han impactado en la tutela de estos derechos humanos. Entonces aquí tenemos los tratados internacionales en esa famosa pirámide de Hans Kelsen, o del alumno de Hans Kelsen. ¿Y qué nos dice? Viene evolucionando el derecho, y posteriormente nos dicen: tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en segundo plano respecto de la Constitución Federal. Viene otro criterio:
son en el 92, viene otro en el 99, en el 2000, en el 2007 y posteriormente una contradicción de tesis que vamos a ir analizando. Entonces aquí ya nos dicen, no, a ver, espérate tantito, aquí tratados internacionales están en segundo plano respecto de la Constitución. Entonces es como si nos hubiéramos un peldaño, aquí abrimos uno nuevo y aquí tenemos a los tratados internacionales, ¿vale? En tratándose de derechos humanos y dice por encima de las leyes federales. Luego en 2007, estos lógicamente saben que son criterios, son jurisprudencias, tenemos tesis de jurisprudencia, tenemos tesis aislada, ya ahora actualmente también tenemos precedentes y que sabemos que son la interpretación, es lo que le da el contenido a la norma y es obligatorio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo. Aquí en el 2007, ¿qué sucede? Dice, tratados internacionales son parte integrante de la Ley Suprema de la Unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y locales, interpretación del 133. Entonces ahí también la pone en segundo plano de la Constitución. Aquí hace un énfasis de que en determinado momento, conforme al 133, son la ley suprema de la Unión. Y viene evolucionando hasta que en esta jurisprudencia 20 de 2014, contradicción de tesis 293 del 2011, que todos deben conocer, esta contradicción de tesis 293 del 2011, porque viene desde lo que es el caso Armadilla Pacheco, el expediente varios 900, ¿qué? ¿900 qué? 11. 910, creo que sí, 910 de 2009, ahorita ya se me olvidó ese número de expediente varios, donde ya empieza la Corte a ver cómo va a resolver este asunto, esta sentencia, donde condenan al Estado mexicano. Primero hicieron una consulta, un expediente para consulta y posteriormente formaron este expediente varios. Y de ahí sale esta contradicción de tesis 293 del 2011 o jurisprudencia 20 del 2014, donde ya ubica a los tratados internacionales al mismo nivel que la Constitución. Esa es la relevancia de esta contradicción y 3 o 4 puntos que vamos a ver ahorita más adelante, para que vean cómo ha cambiado. Ya actualmente no tanto se habla de una jerarquía de leyes, sino de una armonización, sino de el hecho de que esta parte que tenemos aquí, ya tenemos un bloque de constitucionalidad, o mejor llamado, parámetro de control de regularidad constitucional, donde tenemos la Constitución, donde tenemos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que eso es la parte del bloque, esos derechos humanos contenidos en la Constitución y contenidos en los tratados internacionales. Y, lógicamente, sus interpretaciones, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, en este caso de la Constitución, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre todo esto que conocemos actualmente como parámetro de control de regularidad constitucional, debe girar todo acto de autoridad, toda ley, constitución, reglamento, todo lo que se imagine en nuestro orden jurídico debe girar en torno a este parámetro de control de regularidad constitucional, porque si no, pues va el juez a hacer tal vez un control difuso, un control concentrado, un control de convencionalidad. El claro ejemplo, ¿cuál es? En materia mercantil, donde se establece que las partes tienen la voluntad de establecer los porcentajes en materia de intereses. ¿Sí? Ellos lo están pactando, están llegando a ese acuerdo, pacta sunt servanda, 10% en un pagaré, ¿sí? Pero ¿qué crees? Hace el juez un control de convencionalidad y conforme al artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que prohíbe la explotación del hombre por el hombre, pues haciendo ese control de convencionalidad, inaplica o armoniza ese artículo con lo que dice la Convención. ¿Y qué dice? Hacen una reducción de sus intereses. Ahorita ya ustedes van a ver una sentencia donde venga un 2 o 3% máximo en la parte de los intereses. Pero porque entonces no toman en cuenta la voluntad de las personas. Ya no, porque eso está a nivel nacional, pero cuando se celebra un tratado internacional con aprobación del Senado, que lo realiza el Ejecutivo Federal, se obliga, como se encuentra en este bloque, en este apartado privilegiado, y la ley general o el código de comercio se encuentra en un peldaño inferior, pues lógicamente
ahí el juez hace esa interpretación y lo hace acorde a ese convenio internacional. Entonces, ¿qué pasa con los contratos de, por ejemplo, los contratos de hipoteca? Que también se establece voluntades y se establecen porcentajes. Aquí el pacta sunt servanda, que dice los pactos deben ser cumplidos, es una máxima del derecho, inclusive aquí lo tenemos al final, Ajá. como los contratos. Pero si dentro de todo este ordenamiento jurídico algo contraviene a la Constitución, contraviene a lo que está en un convenio internacional donde se establezca un derecho humano que se proteja de mejor manera, pues tendrá que sopesarse ese derecho o tendrá que caer ante la Constitución o ante ese convenio internacional. ¿Por qué? Porque tenemos en el artículo primero el famoso principio por persona. Ese principio por persona implica que cuando un derecho humano esté regulado en una constitución, en un tratado internacional, inclusive puede estar regulado, pensemos aquí en la Constitución de la Ciudad de México, que esté regulado de mejor manera, se deberá atender a la norma que mejor lo proteja o a la interpretación que mejor lo proteja. Pero cuando se trate de restringir, se hará en su mínima expresión, ¿sí? Entonces aquí tenemos esa dualidad. Sí, como contradicción, ¿no? Lo que pasa es que ahorita vamos a ver esto del 293 del 2011, esta contradicción, cuál fue la problemática en relación a las restricciones de la Constitución. Ahorita lo vamos a analizar, pero aquí en el ejemplo es, si tú celebras un contrato que va en contra de lo que establece la Constitución, una norma suprema o un tratado internacional de derechos humanos, pues lógicamente el juez, ¿qué puede hacer? Un control difuso de la Constitución, ¿sí? Para hacerlo acorde a la Constitución, un control de convencionalidad para hacerlo acorde al tratado internacional, armonizarlo, o en dado caso, pues también tenemos el control concentrado. Tal vez tu contraparte dice, no, pues es que yo me voy al amparo y que un juez federal solucione esta problemática en virtud de que él considera que hay una violación de derechos humanos. Entonces ahí, pero mediante el control concentrado. ¿Quién hace el control concentrado? Esos servidores públicos privilegiados, que es el Poder Judicial de la Federación, y ellos sí hacen una declaratoria de inconstitucionalidad. Pero un control difuso, ¿quién lo hace? Todas las autoridades, principalmente jurisdiccionales, pero ellas no hacen una declaratoria. ¿Ellos qué hacen? Inaplican el artículo, lo inaplican nada más, ¿sí? Es como, por ejemplo, aquí en el Estado de México, que decían, toda promoción, todo escrito debe ser autorizado por abogado patrono. Si no se autoriza, se le dará curso, no se le dará curso a la promoción. Entonces, lógicamente, alguien se fue al amparo, vio esa situación, pero pues ahí tenemos el principio de relatividad, solamente a esa persona. Pero como son criterios de nuestros máximos tribunales, pues ya también después los juzgados o las salas, haciendo, digamos, un control difuso, dijeron, pues ya se declaró inconstitucional ese artículo, pues ¿para qué hacemos que los gobernados vayan al amparo? Porque no trae firma de abogado patrono. Ustedes ven el artículo y sigue vigente, ¿no? Pero realmente ya no se aplica, porque se protege el acceso a la justicia, el derecho humano del 17 constitucional. Entonces ahí vemos un claro ejemplo donde los jueces pues ya, digamos, ya es letra muerta, en virtud de que ya hay criterios en el sentido de que la firma, basta con la firma inclusive del abogado patrono para promover, inclusive ni la del justiciable, ¿eh? Ya también hay criterios de la corte, bueno, que es de la corte. Entonces, pues bueno. Sí, todo esto tiene que ver con que, como base, el artículo primero, que todas las autoridades en el ámbito del contrato tienen la obligación de proteger y garantizar el derecho que mejor le proteja, y el 133 es de lo que habla, que los jueces federales o a través del difuso por los locales, no aplicarlo así, a menos de que sea mejor derecho. Ese es el punto así como central, ¿no? Sí, principio por persona como criterio hermenéutico para que favorezca a la persona. Todo esto decimos que viene de las reformas constitucionales, hay un giro argumentativo. Aquí las reformas saben que es la de amparo y la de derechos humanos. Volviendo a esta contradicción de tesis 293 de 2011, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Qué es lo que se resuelve aquí? 3 puntos principales, que es la carnita de esta jurisprudencia 20 de 2014 o contradicción de tesis 293 de 2011. Número 1, la posición jerárquica de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en relación con la Constitución. ¿Qué son? Están a la par de la Constitución. Integran ese bloque de constitucionalidad o parámetro de control de regularidad constitucional, que es lo que tenemos aquí. Ya tal vez ya no está en punta, sino ya tenemos un bloque integrado por estos derechos humanos, ya sean de fuente constitucional o de fuente internacional en esas convenciones. Pero ojo, no todos los tratados internacionales, sino los derechos humanos
que están contenidos en esos tratados internacionales, porque tal vez habrá tratados internacionales pues, que no contengan un derecho humano. Son los derechos humanos, eso es lo que es el parámetro de control de regularidad constitucional, ¿vale? Es el punto número 1 que nos da como énfasis esa contradicción, la posición jerárquica, porque tenemos ese debate, ¿no? Está abajo de las leyes federales, luego sube al mismo nivel, luego sube otro nivel y está por abajo de la Constitución, pero encima de las leyes generales y de las leyes federales, pero ya quedan al mismo nivel, a rango constitucional. ¿Dudas hasta ahí? ¿Todo bien? Perfecto, ese es el primer punto. Número 2, la vinculación de las sentencias y jurisprudencias de la Corte Interamericana. Anteriormente, cuando el Estado mexicano no era parte, pues esas sentencias que emitía la Corte Interamericana de Derechos Humanos no eran vinculantes. Ahora sí son vinculantes, aunque no haya sido parte. Eso es algo muy importante, porque se abre el espectro. No solamente cuando nosotros tengamos un asunto, vamos a volver a ver a nuestra legislación casera, nuestra legislación ordinaria, sino se abre el espectro internacional. A ver, ¿sabes qué? Mira, aquí hay un tratado en materia laboral, a ver aquí qué dice en relación a esta circunstancia. A ver, un tratado en relación a la violencia contra la mujer, a ver qué dicen las sentencias, qué dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana. ¿Todo eso para qué? Porque con eso vamos a argumentar en un proceso, en un juicio. ¿Y de qué nos va a servir que lo argumentemos? Que está dentro del parámetro de regularidad de constitucional. Es decir, todos los actos de esas autoridades deben girar a lo que tenemos aquí, a este bloque de constitucionalidad. Por eso la importancia de saberlo, de argumentarlo y ponerlo en un proceso. Por eso, porque todo esto está en un lugar privilegiado. ¿Ok? Y por último, que es donde viene un poquito el debate, las restricciones. Desafortunadamente en esa jurisprudencia 20 del 14, contradicción de tesis 293 de 2011, establece que cuando haya una restricción a un derecho humano, pues ahí no va a aplicar el principio pro persona. Ahí le vamos a tener que hacer caso a la Constitución. Ahí sí va a haber supremacía constitucional. Claro ejemplo, prisión preventiva oficiosa. ¿Cuál otro? El arraigo. ¿No? Hay jueces que sí lo hacen, dicen son convencionalistas y dicen, a ver, pero si está proscrita o no debe aplicarse la prisión preventiva oficiosa, o está proscrita el arraigo. ¿Sí? ¿Pero qué crees? Está a nivel constitucional. Y esta es jurisprudencia, la 20 del 14. Te obliga en términos del 217. Entonces dices, bueno, ahí fue el pequeño desliz que hicieron. 217 de la ley de amparo. 217 de la ley de amparo, porque la jurisprudencia es obligatoria. Entonces no hay como un juez que tenga esa situación en tratándose de una restricción, pues no va a poder aplicarlo. Ahí, claro ejemplo, les digo, prisión preventiva oficiosa. Si la Constitución dijera, por ejemplo, un extranjero que no es grato en nuestro país, lo puedo expulsar sin previo juicio, y el tratado internacional dijera, no, tiene que haber previo juicio, pues le tienes que hacer caso a la Constitución. A ver, pero ya no entendí. En el artículo 19 viene lo de la... Delitos graves que son materia de prisión preventiva oficiosa. Pero entonces, ¿se debe aplicar en México a pesar del tratado? ¿Es lo que quiere decir? Pues conforme a esta jurisprudencia 293-2011 sí, Ya quedó, es aplicable. pero ya hay sentencias de la Corte Interamericana donde se ha sancionado al Estado mexicano por no hacerle caso a la Corte Interamericana, porque tendría que ser así. O sea, no tendrías por qué argumentar tu derecho casero cuando tú te obligaste de manera internacional. Pero pues hasta ahorita no sé los penalistas si ya lo están haciendo todos los jueces o no, porque dice la Constitución prisión preventiva oficiosa, ¿no? Sí, algunos sí lo hacen, otros no. Ahí como están los penalistas. Una pequeña opinión. A mí me sorprendió mucho en un asunto que tuve de una persona que imputaban por secuestro, injustamente. Secuestro en términos de la modalidad de extorsión y robo. Entonces, la prenden. Y en la audiencia inicial, yo la había hecho a los clientes que lo más seguro es que se iban a vincular con prisión preventiva. ¿Por qué? Porque está en la Constitución oficiosa. Y sorprendentemente, a través de los argumentos, sí la dejaron ir con otra medida cautelar, que fue la del brazalete, la revisión periódico, una fianza de 100,000 pesos,
Pero sí me quedé sorprendido con este, es un juez en Chalco, un juez de control, que sí aplicó el artículo 19, porque ese juez está dentro de los supuestos de prisión preventiva oficiosa. Entonces, bueno, esa es una opinión. Y ahí viene el debate, algunos jueces sí lo hacen y otros jueces no lo hacen. Y ahorita ha ido orientándose a que debe ser no oficiosa, no debe ser justificada, debe argumentarse, dar los motivos, dar las razones. Pero ese es el debate que se ha estado dando y no se ha permitido, todavía no se ha sentado realmente de manera clara. Entonces, este es el detalle que trae esta contradicción, que el juez está en un dilema ahí, si le hago caso a la restricción que establece la Constitución o le hago caso al Tratado Internacional. Ese es el pequeño detalle ahí. Bueno, vamos a avanzar este material, nos mandan un mensajito y se los compartimos. Vamos a ver lo que es derecho humano, derecho fundamental y garantía, porque de repente también hay un poquito de confusión. ¿Qué entendemos por derechos humanos? Son los derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Son las prerrogativas inherentes al nacimiento de cualquier individuo o persona. Esto podemos aquí dar estas nociones en relación a un derecho humano. Pero entonces, ¿qué es un derecho fundamental? ¿Es lo mismo? A ver, vamos a ver otro de derechos humanos, otro concepto, dice... Es un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional. Anteriormente, ¿qué sucedía? La Constitución te otorgaba esos derechos que anteriormente conocíamos como garantías individuales. Hoy actualmente cambia un poquito al naturalismo y te dice, te los reconozco, porque esos derechos se supone que son inherentes al ser humano e inclusive anteriores a la existencia del Estado. Entonces ya no es de yo te los otorgo, no, yo te los reconozco, ¿sí? Entonces, sí, adelante. No. Ok. Entonces, derechos humanos. Entonces, ¿qué son los derechos fundamentales? Para hacer una pequeña distinción, son aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, esta es la clave. Tenemos el derecho humano, lo subimos, pensemos a nuestra norma constitucional, a nuestra norma fundamental, aquí se convierte en un derecho fundamental, ya positivizado para que realmente se pueda proteger. Eso es un derecho fundamental. En la mayor parte de los casos dice en su normativa constitucional y que se suele gozar de una tutela reforzada. Porque puede haber derechos humanos que tal vez no estén en la Constitución o que apenas van a surgir por las cuestiones tecnológicas, apenas se van a crear y no se han positivizado para que sea un derecho fundamental, que esté principalmente en la Constitución. Entonces, podríamos ahí tener un matiz y hacer una diferencia entre un derecho humano. Un derecho fundamental es un derecho humano, pero que está positivizado, ¿sí? Porque solamente positivizado, pues que puede haber garantías para su protección, de cierto modo. ¿Y entonces qué son las garantías? Los medios procesales, ¿no? ¿Sí? Son los mecanismos o instrumentos de protección y hacen efectivos los derechos humanos. El amparo, el claro ejemplo, es una herramienta, es un instrumento de protección, es una garantía de esos derechos humanos. El amparo es una garantía constitucional de naturaleza procesal, jurisdiccional, que tiene como finalidad la protección de los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales nuestro país es parte, frente a las normas, actos u omisiones irregulares, aquí inconstitucionales y convencionales, de las autoridades. Esas son las garantías, que son esos mecanismos o instrumentos de protección que hacen efectivos esos derechos humanos. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, avanzamos, ahorita ya lo hacemos más dinámica la clase, ¿eh? Vamos a hablar un poquito del antecedente histórico y ahorita van a pasar a dibujar al pizarrón ustedes. Espero que se hayan llevado dibujo técnico o algún taller de óleo, de la pasada. Bueno, rápidamente vamos con el antecedente histórico. Es muy importante tener este antecedente histórico, no solamente por el hecho de que se va a repetir la misma historia, sino por el hecho de saber realmente cómo se conceptualizó el amparo, los primitivos, los precursores, cómo tenían esta idea de que fuera un recurso, un juicio sencillo, breve, y actualmente cómo se ha hecho tan complejo, ¿no? Más de 200 artículos de la ley de amparo, donde pues tienes que ser especialista para poder realmente llevar esa materia, y muchas de las ocasiones no
se tiene la preparación adecuada. Como antecedente tenemos la Constitución de Yucatán que adoptó el amparo por primera vez en México en 1841. Uno de los precursores, Manuel Crescencio Rejón, fue uno de sus creadores. Posteriormente se adoptó en la Constitución de 1857. Ya Mariano Otero ya lo sube a nivel constitucional, ¿sí? Ya a nivel constitucional Mario Otero ya lo sube, ya inclusive, ahorita vamos a poner el ejemplo, en el Acta de Reformas de 1847, ya se habla ahí de un artículo 25 del Acta de Reformas, donde ya se incorpora a nivel constitucional el juicio de amparo. En su artículo 107 de la Constitución de 1917 estableció el juicio de amparo diferenciándose su procedencia como juicio y como recurso. Ahorita vamos a hacer vamos a arrastrar un poquito el lápiz, vamos a hacer un cuadro para saber si es juicio o es recurso. Siendo de gran importancia las ideas aportadas por Emilio Rabasa, en 1936 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución. ¿Cuántas leyes de amparo tenemos hasta ahorita? 8 leyes de amparo, al parecer. El amparo mexicano sirvió como modelo para la redacción del artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y el 2 de abril de 2013 entró en vigor una nueva ley de amparo en México. Si no me equivoco, esta es la 8ª ley de amparo. La 8ª ley de amparo, ¿vale? ¿Qué sucedió aquí como antecedente también? Sucedió el caso de que el gobernador de San Luis Potosí desterró a Manuel Verástegui. Manuel Verástegui había estado en el conflicto de Sierra Gorda y lo detienen, lo aprenden y el gobernador le dice que lo va a dejar libre, pero con la condición de que pues, salga del estado. Manuel Verástegui se inconforma porque se le están violando en ese momento sus garantías individuales y procede a interponer juicio de amparo. Esta es la primera sentencia, ¿puedes pasar a la hueva? Es la primera sentencia que se dictó en materia de juicio de amparo. El 13 de agosto de 1849. Gracias. ¿Por qué la importancia de esta sentencia? Llega estaba como suplente el juez en el juzgado del distrito, el juez Pedro Sámano. Gracias. El juez Sámano, y se dice que el motivo realmente no era tanto que Manuel Verástegui estuviera alborotando la cuestión en el estado, la política y la inestabilidad que se pudiera dar en el estado, sino que en algunas otras lecturas dicen que Manuel Verástegui era amante de la esposa del gobernador, entonces que por eso lo había desterrado. Entonces aquí Manuel Verástegui acude impugnando este destierro que hace el gobernador, se apellida Reyes. ¿Cuál es el nombre? Por aquí debe venir Julián Reyes, ¿no? Julián Reyes, otra vez si lo encuentran por ahí, es el nombre de Julián el gobernador, y se dicta la primera sentencia de amparo, 2 hojitas. Aquí tienen la sentencia de amparo, 2 hojitas. ¿Quién nos ayuda para darle lectura rápidamente? Porque es un documento importante. ¿Ya habían ustedes visualizado, tenían en sus manos la primera sentencia de amparo? Ahí está, ya ven, ya hoy se llevan algo nuevo, algo novedoso. Y miren, son cuántos párrafos. Bueno, aquí es en prosa, pero, o sea, esta es una sentencia de amparo. ¿Quién le puede dar lectura, por favor? Adelante, compañero, para que todos escuchemos. La primera sentencia de amparo de 1849. San Luis Potosí, agosto 13 de 1849. Visto el antecedente, dictamen y teniendo presente que el artículo 25 de la Acta de Reformas impone al juzgado de mi cargo la obligación de amparar a cualquier ciudadano contra los ataques violentos, ya sea de los supremos poderes de la nación, ya de los estados, que la circunstancia de no haberse reglamentado el modo y términos en que tal protección debe dispensarse, no es ni puede ser obstáculo para cumplir con ese sagrado deber, porque a nadie puede ocultarse el modo de sustanciar un expediente y que, de no dar cumplimiento al citado artículo, resultaría una contravención del objeto y fin que los legisladores se propusieron, no menos que una muy notable infracción que inconsusamente haría responsable al que la cometiera,
que una ley desde el momento que se publica debe ser obligatoria, no expresándose en ella lo contrario, como dice muy bien el asesor, y que por lo mismo no se ha podido ni puede dejar de cumplir con la referida disposición constitucional, a pesar de las razones que expresa el señor gobernador del estado en la comunicación que dirigió a este juzgado el 4 del corriente por conducto de su secretaría, por no ser suficientes para no observar lo que manda la ley con objeto de proteger las garantías individuales, y siendo como es cierto que el mismo señor gobernador expidió contra don Manuel Verástegui la orden de destierro que motivó el ocurso que ha dado lugar a la formación de los antecedentes actuaciones, contraviniendo lo dispuesto por el Supremo Gobierno de la Unión a consecuencia de la ley de 24 de abril del corriente año, y cometiendo un verdadero ataque a las garantías individuales que deben respetarse siempre por cualquier autoridad, por estar afianzadas en la Constitución y ser esto conforme al buen orden y comunal provecho de la sociedad. Por tales fundamentos y demás que se contienen en el precitado dictamen a que me refiero, se declara que este juzgado dispensa a don Manuel Verástegui la protección que solicita en conformidad a lo dispuesto en el repetido artículo 25 del Acta de Reformas para que no pueda ser desterrado del Estado, sin que proceda la formación del juicio y pronunciamiento del fallo por la autoridad judicial a que exclusivamente corresponde por la Constitución, debiendo quedar entre tanto en el pleno uso de los derechos y libertad que la misma Carta Fundamental le concede como ciudadano mexicano. Comuníquese esta disposición al interesado para su inteligencia, dándole copia testimoniada de ella si la pidiere. Hágase igual comunicación por medio de la correspondiente nota al Supremo Gobierno del Estado, para el debido acatamiento de este fallo y sus efectos, manifestándole a la vez que el juzgado de manera alguna espera se le obligue a usar de los recursos que la ley ha puesto en sus manos para hacer respetar y cumplir sus disposiciones, estando como se haya dispuesto a conservar la dignidad de este tribunal, y hacer que sus fallos sean debidamente respetados, y dése cuenta con todo el Supremo Gobierno de la Unión para los efectos a que hubiere lugar el señor Pedro Sámano, primer suplente del juzgado de distrito en el actual ejercicio, por ausencia del propietario, así lo decretó, mandó y firmó por ante mí, de que doy fe, Pedro Sámano Manuel Arreola. Excelente, ahí tienen la primera sentencia de amparo, dictada por este juez suplente, Pedro Sámano, y por ahí también se dice que fue un juez valiente porque, pues imagínense, contrariar al gobernador. En ese momento eran, pues, como que parecían virreyes, eran muy poderosos, y se dicta esta primera sentencia de amparo. Anteriormente ya había un antecedente, pero se había negado, inclusive había fallecido la persona que lo había interpuesto, pero esta es la primera sentencia que se concede. En términos del artículo 25 del Acta de Reformas de 1847, que es la que reintegra la Constitución de 1824. Ahorita vamos a hacer 3 puntos antes de que usted le dé su opinión. Uno, no amparaba contra autoridades judiciales, o el poder judicial, solamente era en un inicio el legislativo y el ejecutivo. Entonces aquí no se hablaba de actos jurisdiccionales o del poder judicial. Esa es una. 2, el argumento también que se dice que daba el gobernador Julián Reyes era que no había ley reglamentaria como actualmente. Tenemos que el artículo 103 y 107 son los artículos constitucionales que le dan origen al juicio de amparo, pero tiene su ley reglamentaria, la ley de amparo. En ese momento no había ley reglamentaria, entonces decía, bueno, no puedes aplicarla porque no hay una ley reglamentaria. Entonces también eso es sumamente interesante, que a pesar de que no había una ley reglamentaria, el juez Pedro Sámano pues dice el derecho, y dice, no, es mi obligación. Ahí vienen los argumentos. Y conforme al artículo 25, que es el de la referida Acta de Reformas, dice, los tribunales de la Federación ampararán, ¿sí?, a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le conceda esta Constitución y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo, ya de la Federación, ya de los estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso en particular, sobre que verse el proceso sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o del acto que lo motivare. Entonces aquí veíamos la fórmula Otero, ¿no? El principio de relatividad, ¿sí? Solamente en el caso en particular vas a poder
conceder el amparo. No vas a hacer una declaratoria general, ¿vale? ¿Cómo viene esa sentencia de amparo? ¿Así son las sentencias de ahora? Como Adelante, un hombre visionario, don Pedro Sámano, no tenía la regla, o sea, no tenía la coercitividad para que se cumpliera, pero ya lo prevenía, ¿no? Que no sea necesario el uso de los instrumentos con los que cuenta el Estado. Y luego dice, mantener la dignidad de este órgano. Ya pedía el respeto a la decisión y ya avisaba, ¿no? En el caso del incumplimiento podría tener consecuencias, aunque no las tenía claras, pero él ya vislumbraba esa parte, sin haberlas tenido todavía como herramientas. La forma de argumentar así tan ambigua, pero sí muy precisa, porque no existía cómo decirlo, en qué fundarlo, pero sí era con su argumento muy bien planteado, con esa visión ya, ¿no? Sí, no, pues por eso se dice que era un juez valiente que a pesar de las circunstancias pudo aplicar en este caso y conceder la protección de la justicia federal. Y contra un virrey, porque no cambian las cosas. Hoy los diputados, cuando no quieren meterse en broncas con la presidenta, dejaban de ir a la Cámara, ¿no? Y ahí se ve que hay una suplencia, no sabemos qué pasó con el titular, pero seguramente un compromiso político con el gobernador que también no le permitía a él violentar el derecho de un ciudadano por la forma en que lo estaba viendo, o tal vez simplemente no podía enfrentarse tampoco al rey o al gobernador. El gobernador en este caso, sí. A ver ahí que se hay que darle enter, dice. Por algún lado, ya me le había cerrado la sequilla, mira, ya la pagué. ¿El falso o qué? Ah, ok, mira. Bueno, entonces, interesante. Espero que esto abone a su bagaje cultural. Digo, realmente, a mí me pareció bastante interesante. Va a haber otros ejemplos también, donde se dice que inclusive había jueces de distrito donde en esa época los iban a fusilar a una persona, lo iban a ahorcar y iban corriendo. Juez de distrito, ampárame. O sea, ampárame. En otros estados, como países, digamos, ¿no? Entendía esa palabra como países, realmente era un juicio sencillo, breve. Pues aquí lo estamos viendo. Yo creo que nunca van a ver una sentencia de amparo así, de hoja y media. Y así se estableció. Bueno, vamos a dar conceptos y ya para hacer el ejercicio dinámico ahorita. No, primero hacemos el ejercicio, pero ahora voy a borrarles aquí. Luego lo voy a apagar, se va a desconectar otra vez, ¿no? Vamos a ver si no. Antes de entrar. El juicio de amparo como herramienta, como instrumento de protección de los derechos humanos, ¿contra qué procede? Ustedes, si dieran un concepto, una noción de amparo, a ver, vayan haciendo, ¿cómo la establecerían? Para ustedes, ¿qué es el juicio de amparo? Un recurso, un juicio, un medio de control constitucional, un recurso extraordinario, un medio de defensa, juicio constitucional. Vamos a ver lo que a sus representados, o a ustedes, a todo gobernado, nos va a tocar ver en la vida jurídica. Perdón, maestro, en cuanto a esa parte, lo que estaba proponiendo Fixamudio, ¿no?, del procedimiento constitucional mexicano, que decía iniciar ese tipo de instrumento para poder tener más claridad de cómo darle, pero pues no se ha aterrizado, creo, en ese aspecto. Muy valiosos los aportes que se hacían por este maestro. Inclusive decía, pues es una federación de instrumentos, una federación de instrumentos, porque el amparo, pues, amparo libertad, amparo contra esto, o sea, trae una serie de situaciones por las cuales se puede promover el juicio de amparo. Entonces, para entenderlo claro, esto no se les va a olvidar, también ustedes lo van a dibujar en sus libretas. Pueden estar 3 voluntarios, ¿sí? ¿Dónde están? A ver, 3 voluntarios que les guste dibujar. A ver, adelante. A ver, 1, 2. Es el dibujo. Se van a situar. ¿Quién más? Van a tomar el pizarrón, lo vamos a dividir en 3. Aquí 1, 2, 3. ¿Qué se van a dibujar? Van a dibujar 3 piñatas. Lógicamente, no sé, de picos, de su personaje favorito. Todos sabemos de piñatas, ¿no? Todos hemos roto alguna vez una piñata o le hemos pegado una piñata. Entonces, a ver, se dividen ahorita en 3. Van a ser 3 piñatas. Los que no están aquí participando la van dibujando en su libreta.
para ahorita hacer los comentarios. 3 piñatas. 3 piñatas. Piñata ¿Qué para más? el sol. ¿Algo más o ya? Hasta ahí ya quedó. ¿Qué le falta? Ah, sí, sí, ¿dónde se va a colgar? Ahí está colgadita. Muy bien. No, que somos más veloces los hombres. Es que las mujeres somos más detallistas. Sí, es lo que estoy viendo. Sí, no, hay que ponerle Dando aplausos a la número 1, la número 2. ¿Ya quedó? Nos falta un cuarto participante, ¿eh? Ahorita le pedimos esto para que- Bueno, pues aquí tenemos la número 1. Ah, no es para el verde, perdona. Es para aquí, sí. Ponle la número 2. A ver, ¿qué se quedó? Con Chucky, número 3. A ver, aplausos para la número 1. Ok, a ver, aquí nos falta algo. Nos vamos a romper las piñatas. ¿Alguien quiere dibujar, licenciado? Bueno, es que usted dijo piñatas. Exacto. Nunca dijo todo completo. Exacto. Sí, claro. Va a faltar la persona también que la va a romper. ¿Por qué la va a romper? No digo que los niños pidiendo posada y Exactamente. Rellenas y todo. O sea, El instrumento para Allá el romper. niño velado, velándole. si hubiera hecho el simulacro. Bueno, entonces vayan también dibujando ustedes sus piñatas, porque esto lo van a recordar ustedes muy claro en el amparo, para efecto de que sepan a sus clientes o a ustedes, nos van a tocar estas 3 piñatas en la vida. Ya nos han tocado muchas de nuestro personaje favorito, con picos, de vasijas ¿de qué? De barro, otras de cartón, etcétera. Pero nos van a tocar solamente 3 hasta ahorita en la vida. Una, la primera, que llamamos, todos estos son actos reclamados. La primera, el juicio de amparo procede contra actos. La 2 se llama de omisiones. Y la 3, que es el amparo contra leyes, contra normas generales. Normas generales. Generales. ¿Y qué creen que esto cómo se llamaría? El instrumento con el cual vamos a nulificar estas piñatas. ¿Cuál es la herramienta? El juicio de amparo. Entonces, les van a tocar contra actos, omisiones y contra normas generales. Esas son las 3 piñatas que les van a tocar en la vida a ustedes y a sus clientes. ¿Sí? Contra actos, tenemos una sentencia de primera instancia. Nos vamos a la apelación para efecto de agotar el recurso previo, atendiendo el principio de definitividad, y nos vamos al amparo directo, ¿no? Contra un acto, una sentencia que nos dictó un juzgado primero civil o un juez familiar, pensemos, ¿no? Como ejemplo. Ahí está, nuestro acto de autoridad. Contra una omisión, los que litigan materia laboral, ¿no? No me han dictado mi laudo, ya lleva 6 meses, y la ley establece la obligación de la autoridad de dictarle en cierto tiempo determinado, ¿no? Me voy a ir al amparo, ¿qué? Indirecto, contra esa omisión de la Junta por no dictar el laudo.
El amparo directo, como ya lo verán más adelante, procede con las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio. Y el amparo indirecto, pues, todo lo demás, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces aquí ya tenemos nuestro acto, nuestro ejemplo, nuestras omisiones, nuestro ejemplo que no nos dictan el laudo o que en determinado momento hacemos alguna petición y no nos dan contestación. Siempre muy importante saber si hay algún recurso, medio de defensa o juicio previo que se debe de agotar antes de irnos al juicio de amparo. Es muy importante, ¿eh? Porque por ahí les da mucho palo en los asuntos porque nos agota el principio de definitividad. Y por último, contra normas generales. ¿Cuánto tenemos para un amparo contra una norma general? ¿Cuántos días? 30 días. Contra mi sentencia definitiva en este que es acto, ¿cuánto tenemos? 15. Por regla general 15 Por regla general. con excepciones. Ok. ¿Y aquí, en mi omisión? ¿Cuánto tenemos para irnos al amparo? Igual 15. No. Mientras no haya peña, nos puede poner cualquier tiempo. Sí, ¿No hay plazo? perfecto. Aquí no hay plazo, ¿no? Pues ya ven, 15, en este ejemplo no hay plazo, y ya son 30 días. Entonces ya con esto, ya no se les va a olvidar esas 3 piñatas que les van a tocar en la vida ya como adultos, ya no como niños, y que tenemos una herramienta para la protección con la que vamos a destruir estos actos de autoridad, que son actos, omisiones o contra normas generales. Contra esto procede el juicio de amparo. A ver cómo es el ABC del juicio de amparo, explicado con bolitas y palitos. ¿Sí queda claro o tienen duda? Sáquenle foto de perdida a sus piñatas. Saquen una foto para subirla a ver a dónde. Ay, qué mejor. ¿Cuál les gustaba más, la 1, la 2 o la 3? Son detallistas, más detallistas las mujeres, ¿eh? Yo estoy viendo. Este es el sol del día. Parece un sol. Bueno. Como yo pensaba que se iban a poner una base y luego muchas. ¿Elaboramos dudas respecto a esto? ¿Los ejemplos? ¿No? ¿Todo muy claro? Bueno, perfecto. A ver, actos, juicio de amparo directo, omisiones, el amparo indirecto y contra las normas generales. Contra normas generales tenemos que, ¿qué amparo es? De constitucionalidad. Indirecto, ¿no? A ver, ya están volviendo especialistas. Cada día que vemos... Contra normas generales, el amparo indirecto. Sí, amparo indirecto. Y entonces el otro, ¿cómo va? De inconstitucionalidad. Declaración de inconstitucionalidad, eso me fue la onda. Hay otro procedimiento. Una declaratoria general de inconstitucionalidad. Declaratoria general de inconstitucionalidad. No tendría que ver también contra las normas generales, no va ahí. No, ahí es otro procedimiento que se hace una votación. Bueno, es que ya no son para ser ministros, pero es una votación. Antes se exigía 8 como mínimo para efectos de hacer una declaratoria general de constitucionalidad, pero menos en materia fiscal. ¿Sí? Pero ese es otro procedimiento aparte. ¿Vale? Bueno, vamos a entrar de una vez ya al juicio de amparo porque ya me quedan 10 minutitos para poder hacer un pequeño receso y ya continuar con el compañero, porque si no nos vamos a ir de aquí hasta las 3 de la tarde. ¿No Sin importa? problema más. Seguros. ¿Okay? Bueno, entonces ya vamos a entrarle y vamos a hacer un cuadrito ya nada más ahorita de distinción entre recurso y juicio. Bueno, concepto de juicio de amparo. Protección o defensa de derecho, nos dice Eduardo J. Couture, dice, constituye la última instancia impugnativa, es el último bastión de la mayor parte de los procedimientos judiciales, administrativos y de carácter legislativo, por lo que tutela todo el orden jurídico nacional contra las violaciones realizadas por cualquier autoridad. ¿Sí? Siempre que estas infracciones se traduzcan en una afectación actual, personal y directa a los derechos de una persona jurídica, sea individual o colectiva. Eso nos dice Héctor Fix Zamudio. Otro concepto es un medio jurídico que preserva las garantías constitucionales del gobernado contra todo acto de autoridad que las viole, que garantiza a favor del particular el sistema de competencia existente entre las autoridades federales y la de los estados, y que por último protege la Constitución, así como toda la legislación secundaria, con vista a la garantía de legalidad y en función del interés particular del gobernado. Aquí solamente estamos hablando de autoridad, pero ya sabemos que también el amparo procede contra particulares, ¿no?
Ojo. Particulares homologados como autoridad. El amparo es un medio de defensa que tienen las personas para proteger. El amparo también se puede una persona física, jurídica o colectiva de amparo para proteger sus derechos humanos. ¿O no? O nada más las personas, que son los humanos. Queda de tarea, ¿eh? Es un medio de defensa que tienen las personas para proteger ante los tribunales federales los derechos humanos que reconoce nuestra Constitución, así como los tratados internacionales de los que México es parte, cuando considera que una autoridad o un particular, aquí ya hablamos de un particular, se tutelan los derechos humanos, los está violentando. Es un juicio constitucional extraordinario. ¿Por qué es extraordinario? Porque no puedes acudir inmediatamente. Primero, un acto reclamado, esas piñatas deben revocarse o modificarse en primera o segunda instancia. Ya cuando de plano ya es un acto definitivo, ahora sí ya acudes al juicio de amparo, ¿sí? Por eso es extraordinario, es un mecanismo constitucional extraordinario. Principio de definitividad. ¿Sí? Que se inicia por la acción que ejercita cualquier persona individual o colectivamente ante los tribunales de la Federación, en contra de normas generales, ya lo vimos aquí, normas generales, actos de autoridad o particulares. Estos actos aquí se dividen en omisiones también. En los casos expresamente señalados en la ley, cuando considere violentado sus derechos humanos, eso es lo que protege, ¿sí? Esos derechos humanos. Los derechos humanos son la sustancia y el amparo es la parte procesal, la herramienta procesal que los protege. ¿Dónde están esos tratados? En la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Dice, teniendo por objeto que, esto sí, en el control concentrado, haciendo una declaratoria de constitucionalidad, inconstitucionalidad. ¿Quién es el control concentrado? Poder Judicial de la Federación. De esos actos o normas generales, invalidándose, o modificándose. Era modificándose, ahí está mal, ¿verdad? O era modificándose, más bien, con relación a quien los promueve, restituyendo en el pleno goce de esos derechos y o garantías que han sido violadas, y en caso de que se interponga en contra de actos de autoridades administrativas, podrá beneficiar incluso a quien no ha promovido amparo, sin perjuicio de la Declaración General de Inconstitucionalidad en los términos que fije la ley, que era lo que comentábamos, ¿no? Lo de la Declaración General de Inconstitucionalidad, que este es aparte. Pero, a ver, vamos a ver, no, ya son los principios, ya no. Una pregunta. Sí. Ahí dice contacto de autoridad o particulares. Sí. Ejemplo, por ejemplo, particulares, ¿cómo sería? ¿Tendría yo que agotar de todos modos las instancias para aquí llegar al amparo contra un particular? Si lo hay, ¿Cómo sería? si hay un medio de defensa que esté establecido en alguna ley, en algún reglamento, se tiene que agotar. Pero Sí. no me puedo ir directamente. Hay excepciones al principio de definitividad, por ejemplo, tratándose de menores, tratándose de la familia, tratándose de materia penal del inculpado, del procesado, del sentenciado, donde esas excepciones vienen en la Constitución, en la jurisprudencia y en la ley. Ahí las van a encontrar las excepciones, principalmente en la Constitución, en la ley de amparo o a nivel jurisprudencial esas excepciones. Pensemos en materia penal, contra un auto de vinculación a proceso, ¿no? Pero es una autoridad, no particular. Sí, no es un Bueno, en este caso es autoridad. Los particulares habría que ver, en términos del artículo 5 de la ley de amparo, que realicen actos semejantes a los de la autoridad. Como el caso, por ejemplo, de los cobros excesivos de Comisión Federal de Electricidad, que no es Estado, pero es un particular homologado que se debe reconocer así, por eso se podría amparar una vez agotado el procedimiento administrativo, ¿no? En ejecución. Ahí se ha considerado para efectos del amparo a ciertas autoridades. Podemos decir, una escuela expulsa a un compañero, algún alumno, por mala conducta, se les pasa aquí, pues lógicamente se está violentando un derecho humano a qué? A la educación. Pues ahí se podría ir al amparo contra un particular que se asemeja, que hace actos de autoridad. Está violentando derechos. Los particulares también violentan derechos humanos, no solamente las autoridades, sino también los particulares. Se estila mucho que en las escuelas les retrasan sus documentos al final por una otra cuestión. Entonces ahí sería por la omisión de no entregar el documento un amparo indirecto contra esa autoridad escolar. También podría suceder, analizarlo en ese sentido. Podría pegarse. Ponen el ejemplo de las escuelas, ponen el ejemplo de que hay otra cosa en particulares. Habría que ver el notario también, si por esa concesión que tiene, no es un servidor público, no es un funcionario, sino es un particular, pero lógicamente que tiene una potestad delegada por parte del Estado, una fe pública. Habría que ver un mediador privado también, si sus actos, con base en esa potestad que tienen del Estado, que les delega para su función, pudieran incurrir en violación de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, un convenio de mediación que se apruebe y si violenta derechos humanos,
¿Qué va a suceder? Porque se dice que los convenios de mediación, por ejemplo, son cosa juzgada. Pero si ahí, cuando se vaya a la ejecución con un juez y ve que hay violación de derechos humanos, habría que ver si inclusive por ahí ya hay algunos amparos en contra de los convenios de mediación privada porque violentan derechos humanos. Entonces es interesante, habría que buscar ejemplos de particulares que tengan el carácter de autoridad para efectos de la Por amparo. ejemplo, tenemos un laudo en donde hay que cobrarle al Infonavit determinada cantidad de Infonavit no. Ya está ordenado para que el banco BCH, cuando tienes cuentas Infonavit, haga el pago y no cumple, hay una omisión. Ahí tendría que ser un amparo indirecto contra esa autoridad como particular. Habría que ver si no hay algún procedimiento antes de acudir al amparo. Eso siempre lo tienes que ver, siempre. El principio de definitividad. Principio de definitividad, eso es algo que marque alguna excepción de las que vienen en la Constitución, en la ley de amparo o en la jurisprudencia. Aquí, ¿En dónde vemos la excepción? En el artículo. en la Constitución, La Constitución. artículos 103 y 107, en el 107, en la ley de amparo, en el artículo 61, y en la jurisprudencia, en las diversas jurisprudencias que establecen las excepciones, ¿no? 3 y 107, los del amparo, y en la ley de amparo en el 61. Y ya por último, sí quiero que hagamos una distinción. Van a hacer un cuadrito en su libreta, donde lo van a dividir en dos. En uno van a poner los argumentos de por qué es un recurso y en el otro por qué, o la distinción por qué es un juicio. Y lo vamos a ir desmenuzando para que vean la diferencia de que si es un recurso o es un juicio, el juicio de amparo, ¿no? Porque a veces, inclusive, si ustedes ven el artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué dice? Lo establece como recurso, Sencillo y como que es el recurso sencillo y breve para la protección de los derechos humanos, pero esa palabra, pues, de recurso se utiliza porque es un lenguaje internacional, no por el hecho de que sea un recurso. Porque ahorita si vemos qué hace un recurso, es una revisión de la sentencia de primera instancia, y eso no sucede a nivel constitucional en el amparo, no es una revisión. O sea, ahí la controversia es diferente, cambian hasta las partes, cambia la legislación aplicable. En segunda instancia siguen utilizando la misma norma procesal, Código Civil, Código de Procedimientos Civiles, pero ya en el amparo ya no. Ya el rol de las partes cambia, ya es diferente legislación. ¿Qué otra cosa? sí. No sé, Ya, además de la acción es distinta. ¿sí? Y el objetivo es diferente. Ajá. Adelante, amigo. Sí, gracias. Yo tendría entonces 3 acotaciones. Sí. La primera sería ley, porque la ley de amparo, sea amparo directo o indirecto, lo define como tal. Desde mi Sí. punto de vista, desde un punto de vista del intrínseco, el amparo indirecto sí es un juicio. ¿Por qué? Porque prevé todas las etapas procesales. Así es. Una demanda, una contestación de demanda, Hay que emplazar. justificada, un emplazamiento, y una audiencia constitucional. Y el amparo directo, en cuanto a lo intrínseco, sí es un recurso. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos la naturaleza jurídica, es un recurso, un recurso de casación. Esto es de legalidad. Ve lo que el tribunal colegiado revisa, lo que hizo un tribunal de apelación o de alzada. Y tercer punto, pero si nos vamos a algo ya desde un punto de vista a lo mejor de hermenéutica internacional, sí sería un recurso, porque como bien lo dijiste, colega, el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos lo define como un recurso, pero no porque tenga, o sea, la naturaleza del recurso como la apelación o la revocación, sino porque es un medio procesal para garantizar los derechos humanos. Así es. Es correcto, para que tengan esa precisión. Entonces, a ver, vamos a ver, en la parte del recurso, vamos a hacer ahí 4 acotaciones. Sí. 1, 2, 3, 4. A ver, una, dice, del recurso, se trata de la misma controversia, ¿no? Aquí, en el recurso, se trata de la misma controversia, para que lo apunten, en la parte del recurso. En el recurso se trata de la misma controversia. A nivel, cuando estamos en el juicio de amparo, la controversia es diferente aquí. Aquí la controversia es diferente. Aquí la controversia es diferente. ¿Por qué es diferente? Hay contra quién nos estamos peleando, contra la autoridad, ¿no? Y en un recurso se trata de la misma controversia. Si alguien impugna mediante un recurso de apelación, pues no, a ver, pues tribunal de alzada revisa. Entonces, a ver, esa es la primera acotación. Segunda, se utiliza la misma ley en el recurso. Se utiliza la misma ley. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la apelación pensemos, pues Código Civil, Código Procesal,
Y en este caso, la ley, inclusive la ley, o al menos su aplicación es diferente. Aquí la ley, le ponemos aquí la ley, o al menos su aplicación es diferente. Porque aquí de qué ya estamos hablando. Me violó el 1 constitucional, el 4, el 17, el 16, el 133, etc. Aquí la ley, o al menos su aplicación, es diferente. Aquí estamos haciendo una confrontación de por qué se distingue de recurso y juicio. A pesar de que en la Constitución, en la ley de amparo, se llama juicio de amparo, o sea, desde ahí dicen es juicio. Y los argumentos que decía el maestro Jorge, en el sentido de que también es un juicio que tiene todas las etapas procesales, se pueden ofrecer pruebas en el amparo indirecto, se tiene que emplazar al tercero interesado, entonces eso nos da más argumentos. 3, dice, son las mismas partes en el recurso, ¿no? Aquí son las mismas partes, no cambian, son las mismas partes. Nada más ahí les cambian el nombre, ¿no? El apelado y el apelante en dado caso, son las mismas partes. Y en el juicio de amparo, ¿qué sucede? Las partes pueden ser diferentes, ¿no? Ya entre el Ministerio Público, ya entre la autoridad responsable, ¿no? Aquí las partes pueden ser diferentes. Las partes pueden ser diferentes, inclusive se agrega, ¿no? Se agregan más partes. Ya no son los mismos nada más actor y demandado, sino aquí ya no estamos peleando contra la autoridad, ¿no? Como si fuera el demandado, ¿no? Y por último, el superior sustituye al inferior. En el recurso, ¿qué sucede? El superior sustituye al inferior, porque puede revocar o modificar esa sentencia, ¿no? El superior sustituye al inferior. El superior sustituye al inferior, al juez de primera instancia, pensemos. Que realmente la segunda instancia es el que tiene la jurisdicción, ¿eh? Salvo que en esos procesos que no hay segunda instancia. Por ejemplo, en materia laboral, que te tienes que ir al amparo directo. En materia mercantil, que te tienes que ir al amparo directo. Pero en donde hay una instancia superior, ese superior sustituye al inferior, ¿no? Porque inclusive en la sala, ¿qué hace? Pues dicta la sentencia, ya no se lo regresa, ¿no? Ya no le reenvía el expediente. Hay plenitud de jurisdicción ahí. Y acá en el juicio de amparo, ¿qué sucede? Por regla general, el juez, el federal no es superior jerárquico, ¿no? Por regla general no es superior jerárquico aquí. Habría que ver cuál sería la excepción, pero dice el apunte, por regla general, aquí no hablamos de un superior jerárquico. Inclusive la mayoría de los amparos que son para efectos, ¿no? Sí. Muy poco vamos a ver un amparo liso y llano, ¿no? La mayoría son amparos para efectos, donde le dan las directrices al juez de primera instancia para que vuelva a dictar una sentencia, ¿no? O a la sala, ¿no? Entonces ahí esos son más, inclusive podemos agregar un argumento donde se tiene que emplazar, también aquí pueden poner un cuadrito. En el juicio de amparo se tiene que volver a emplazar, o sea, la trascendencia de ello, porque inclusive si no se le emplaza, pues tienen que ordenar edictos. Entonces eso nos da los argumentos de que es un nuevo juicio. Adelante, amigo. ¿Cuál es la primera diferencia, amigo? La primera es que La misma La controversia. misma controversia. se trata de la misma controversia. Ah, ok. Ya sería todo. ¿Sí? En el recurso, ¿qué se busca? La revisión del acto, ¿no? Y en el amparo no consiste en revisar el acto reclamado, sino en constatar si se infringió o no el orden constitucional. Esa es una, cuando yo por eso también te lo pongan al final. En el recurso se busca la revisión del acto por parte del superior, y en el juicio de amparo no se busca la revisión, sino es constatar si hubo o se infringió el orden constitucional. Bueno, pues por mi parte es todo. Si gustan, vamos a dar un receso de 10 minutos para que comience la segunda parte, que es la parte sustancial, un poquito la parte más fina de la clase, en el sentido de lo abundante y la especialidad, porque realmente aquí pues dimos las bases. Creo que esto es básico, como lo dice el taller, el ABC, pero creo que es importante. Ahorita ya se quedan con esta contradicción de tesis que siempre la deben estudiar, la 293 del 2011, por la importancia de las restricciones. Esto va a evolucionar en algún momento, o sea, en algún momento tiene que ceder, porque hay responsabilidad internacional por parte del Estado mexicano. Se han medido esas sentencias.
contra del Estado mexicano porque no está cumpliendo con los tratados internacionales. Entonces, ojo con ello. Dos, ya vimos el concepto de amparo, ya vimos lo de las piñatas, donde esos actos reclamados, todos esos son actos reclamados, son actos, comisiones o normas generales, y que vamos a destruir, a nulificarlas con el proceso, con el instrumento que es el juicio de amparo. Y ¿qué más vimos? La primera sentencia de amparo, que también es de gran relevancia. Ya vieron aquí pues lo sencillo que era acudir anteriormente, ampárame y protégeme, para efecto de que se dictara y no hacerlo tan engorroso, tan técnico como puede ser el día de hoy. ¿Y qué otra cosa vimos? La diferencia entre un recurso y un juicio. Dimos ciertos argumentos para efecto de diferenciar cuando hablamos de un recurso, principalmente que está realizando ese acto, volver, inclusive recorrer, ¿no? Recurso, la palabra recurso viene de volver a recorrer, ¿sí? Por parte de la autoridad superior que revise esa sentencia. Y en el amparo no, en el amparo es ver si se infringió el orden constitucional. Pues bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias, en verdad, espero que les haya gustado esta primera parte de este taller. Y pues gracias por venir, para mí siempre es un privilegio. Lo único que puedo decir como conclusión es que hay mucho que aprender. Pasamos de estudiantes de Derecho a ser estudiosos de Derecho. Vemos que realmente ahorita todo lo que debemos conocer. Hablamos también del parámetro de control de regularidad constitucional, es muy importante, que no olviden esa contradicción de tesis 293 del 2011, donde se establecen esos lineamientos de la jerarquía, de la vinculación de las sentencias y principalmente de las restricciones de esos derechos humanos, y que va ligado con el artículo primero constitucional y este principio hermenéutico que es principio pro persona. Siempre la norma o la interpretación más favorable a la persona, inclusive donde se encuentre, no solamente en Constitución, en tratados internacionales, puede estar en una Constitución de la Ciudad de México, ¿no? Inclusive tal vez yo en un amparo lo hice valer, que no me privilegió, pero porque había una jurisprudencia, una circular. Hay una circular del Estado de México que te dice que puedes promover hasta antes de las 11:30 de la mañana, ¿sí? Pero aquí, ¿qué sucedió? Nada más les platico rápidamente ese ejemplo. En materia de amparo, yo te puse un amparo directo. El amparo directo, ¿saben qué es? Ante la autoridad responsable. Entonces, ahí un colega me pidió el apoyo, se trabajó el fin de semana y dice, pues tenemos la circular, preséntala hasta antes de las 11:30. Pero ¿qué crees? Hay una jurisprudencia que dice que debe ser dentro de la primera hora hábil. O sea, al momento de hacer la ponderación, yo dije, no, espérate, pues a ver, si bien es cierto está la jurisprudencia, pero hay una circular, o sea, amplía el derecho, ¿no? Y dice, no, la jurisprudencia me obliga dentro de la primera hora y no dentro de las primeras 3 horas. Esa es una circular que no aplica en el caso concreto, sino que yo en términos de la 217, en este caso en materia de amparo, tenemos jurisprudencia y es dentro de la primera hora. Y se quedó sin amparo directo. Entonces imagínense lo grave, ¿no? Ahí vemos que realmente esos términos sí son fatales, ¿no? Aquí sí fue fatal para mi amigo porque, pues, por quererse promover en el utilizando la circular, y lo apoyé con el recurso, pero pues no fue favorable. Entonces, interesante nada más ahí el aspecto, ¿no? En materia de amparo, porque hay jurisprudencia que dice dentro de la primera hora, tratándose de amparo directo. La 217 del 2011 lo establece. ¿La qué? Dijo la 217. No. Ah, El 217 es el que habla de la jurisprudencia de la ley de amparo. ya. Ahí la obligatoriedad y te dice cómo se integra la jurisprudencia, ¿no? Por reiteración, por precedente, por contradicción, etc. No, lo que aquí hicimos la contradicción de tesis 293-2011 es la que establece las restricciones. Entonces, todo este antecedente es sumamente importante. Entonces, pues bueno, los invito a que sigan estudiando, a que sigan preparando, a que salgamos del promedio, del común, que esto es lo que nos diferencia. Muchos ya están de puente, ya se fueron de fin de semana, pero yo creo que ahorita, si ustedes se llevan una idea que se lleven, la de las piñatas, la de la contradicción que van a leer, la sentencia de amparo, la diferencia entre recurso y juicio, creo que valió la pena su mañana. La verdad, valió la pena, porque de aquí esto nada más es un preámbulo para que ustedes lo estudien, lo reflexionen, lo analicen, etcétera, lo que corresponda y lo que continúe. Entonces, muchas felicidades que estén aquí ustedes, no la felicitación para mí, sino para ustedes que están haciendo este esfuerzo, esta constancia, esta disciplina, porque esto implica eso, implica disciplina en el estudio, y si vamos a ser buenos abogados, pues hay que ser de los mejores, porque si no, ¿para qué vamos? ¿Cuántos abogados ustedes no conocen, luego con las palmas de las manos, que sí realmente saben de derecho? Pocos, somos muchos abogados, pero realmente los que saben son pocos.
y ustedes los pueden ver, los pueden identificar cuando hablamos con otro abogado, cuando nos tocan con un contrario, cuando vemos un escrito, cuando vemos su argumentación oral, que a veces hasta pues nos da miedo hablar en público, ¿sí? Tartamudeamos, nos ponemos nerviosos, todo sucede, cortocircuito mental en una audiencia, y desde ahí eso te resta seguridad, confianza ante tu cliente, ante el juez. El otro abogado se aprovecha de esa debilidad y más. Por eso hay que estar sumamente preparados. Es mi invitación, no dejen de estudiar, no dejen de prepararse, porque el derecho es un mundo de conocimiento. Entonces, pues mi felicitación, gracias por haberme escuchado y pues sería todo por mi parte. ¿Vale? ¿Les parece que hacemos un pequeño receso de 5 minutos y continuamos en la segunda parte? Gracias. Gracias, compañeros, que también nos van a ver en esta grabación. Y si podemos pausa.